Revelados 25 hábitos increíbles del estoicismo que transforman tu sabiduría. Mientras de URMS Carlos miró el reloj otra vez. Eran las 7 de la tarde, y la jornada laboral no mostraba signo de culminación. Su mente estaba empapada en números y fórmulas, mientras la presión de demostrar su valía en un entorno que lo desestimaba crecía en su interior. A sus 28 años, estaba atrapado en un juego de egos y prejuicios que lo mantenía despierto por las noches, sin poder escapar de la carga emocional de ser el mayor de 3 hermanos en una familia humilde. En su interior, una lucha comenzaba. La voz de su abuelo, don Manuel, resonaba en su mente, recordándole los principios estoicos: la justicia es el camino, el honor la meta. Sin embargo, hoy esa voz se ahogaba en la frustración. Justo cuando pensaba que su propuesta sobre un nuevo sistema de gestión energética había sido bien recibida, un compañero, consumido por la envidia, se la había apropiado y la presentó como propia en la reunión del día anterior. El sentimiento de impotencia lo envolvía como una sombra. Cada vez que su jefe le sonreía, le parecía que lo hacía con desprecio. Esa sensación de ser invisible lo invadía con más fuerza. Y entonces, la angustia se transformó en determinación. Debía actuar. Mientras el sol se oculta, Carlos decide buscar refugio en la casa de su abuelo, donde el peso de sus problemas parece más ligero. La puerta de la pequeña vivienda se abre a un mundo de recuerdos enmarcados. Su abuelo lo recibe con un abrazo, pero Carlos siente que su rostro refleja la preocupación que carga. Esa conexión profunda le recuerda que su lucha no solo es personal, sino también por su familia. ¿Cómo te va, Carlos?, le preguntaba Manuel, su voz grave dejando entrever años de sabiduría y desilusiones. Al contarle la situación, la expresión de su abuelo se transforma en seriedad. La injusticia es una pesada carga, pero nunca dejes que te robe tu dignidad, le dice, compartiendo relatos de su infancia, de cómo enfrentó adversidades, manteniendo la integridad por encima de todo. Carlos siente una chispa de inspiración y, al mismo tiempo, la presión de un futuro incierto. ¿Y si pierde su trabajo? La idea lo atormenta, y la estabilidad de su familia depende de él. La jornada de mañana se presenta en su mente como una tormenta inminente. En la reunión final, su jefe planea despedirlo sin razón aparente. La indignación crece dentro de él y siente que debe actuar, que es el momento de dar un golpe sobre la mesa. Pero, ¿cómo hacerlo sin perderlo todo? La presión emocional comienza a asfixiarlo, su respiración se vuelve irregular, y se siente atrapado entre el deseo de ser reconocido y su lealtad a su familia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Carlos se encuentra de nuevo frente a su jefe. Las palabras están a punto de salir de su boca, pero el temor lo paraliza. Miedos alimentan su mente. ¿Y si me despiden? ¿Qué dirán mis hermanos? ¿Y si nunca vuelvo a encontrar un trabajo? En ese instante, un ruido fuerte impacta su mente, el sonido de su propia voz quedándose ahogada entre dudas. Y en ese momento crucial, una interrupción inesperada sacude la reunión. La tensión está en su punto más alto. Carlos debe decidir en un instante crucial: ¿podrá mantener su dignidad mientras lucha por un reconocimiento que siente que merece, o se dejará vencer por el miedo? La incertidumbre lo consume mientras el destino de su vida y la de su familia penden de un hilo. La reunión se tornó tensa, el murmullo de las voces se desvaneció a medida que la mirada del jefe se posaba en Carlos. Extendió su mano para hacer una presentación sobre la propuesta que había sido robada, y una certeza inesperada se apoderó de él. Eran solo unas hojas, pero en su interior, esas hojas representaban horas de trabajo, de dedicación, de ideas nacidas de su mente. Era el momento. El peso del miedo lo empujaba, pero la voz de su abuelo resonaba en su mente, recordándole que la dignidad está en la verdad. Carlos tomó una profunda bocanada de aire y se irguió. La decisión estaba tomada, el futuro se definía en ese instante. Habló con una claridad que le sorprendió a sí mismo. Esta propuesta, elaborada a partir de mis observaciones y esfuerzos, fue presentada ayer en la sala de reuniones. Las palabras surgieron con fuerza, marcando la distancia entre la sumisión y la reivindicación. Sintió la incredulidad en los rostros de sus compañeros, pero también el respaldo tácito de algunos que conocían los esfuerzos que había puesto. Su jefe frunció el ceño, la tensión en la sala era palpable. La atmósfera pareció cargarse de energía, se escuchaba el leve roce de papeles al ser palpados, y el murmullo de rumores crecía. La respuesta evidente no llegó y, en cambio, habría que sostener el peso de la incertidumbre. La repentina valentía de Carlos lo hizo consciente de que había cruzado una línea, no solo ante su entorno laboral,
sino también ante sí mismo, pero ahora la presión era mayor. El desafío había sido lanzado. Cada pensamiento, cada palabra que se avecinaba, estaban impregnados de una mezcla de ansiedad y determinación. Lo que antes había sido un intento de salvaguardar su imagen, ahora se convertía en una lucha por recuperar su lugar. La presión en su pecho se transformó en una llama que lo alentaba. Estaba en un punto de ruptura, un cruce que definía la trayectoria de su vida. La rabia por la injusticia alimentaba su deseo de mostrar quién era. En medio de ese agobio, un síntoma de iluminación se posó sobre él. Se dio cuenta de que la lucha no venía solo desde afuera, sino también del interior. De sus propias dudas y temores. La lucha fue parte de su crecimiento. Pensó en sus hermanos y en su familia, en la promesa que se había hecho a sí mismo de nunca rendirse. Esa claridad fue un bálsamo a sus nervios, y sintió que una decisión se fraguaba dentro de él. Aceptaría las consecuencias de sus actos, estuviera donde estuviera, la reunión se encaminaba hacia su desenlace. Carlos, empoderado por su determinación, decidió no esperar respuestas estériles. Alzó la voz de nuevo: no quiero ser parte de un juego que no comprendo. Solo deseo que se reconozcan los méritos de cada uno, incluidos los míos. Con esas palabras, dejó claro que su dignidad y su trabajo no estaban a disposición de los egos ajenos. Antes de que el jefe pudiera responder, Carlos dirigió su mirada a la ventana. A través de los cristales, observó el cielo anaranjado de la tarde que poco a poco se oscurecía. Era el mismo cielo que días atrás lo había visto lleno de dudas y ansiedad. Ahora se sentía diferente, invisible ya no era. Había hecho sentir su voz en un entorno hostil. La reunión concluyó con una avalancha de nuevos comentarios que giraban en torno a lo que había ocurrido. Carlos sabía que el desafío estaba lejos de terminar, pero el primer paso había sido dado. La lucha por su reconocimiento apenas comenzaba y no podía retroceder. Sin embargo, aunque había logrado alzar su voz, sentía que la verdadera prueba estaba aún por llegar. ¿Se desataría una vendetta de sus compañeros? ¿Cómo podrían responder sus superiores? Las sombras de la incertidumbre lo acechaban, y con cada paso ese juego peligroso prometía llevarlo a una encrucijada entre la dignidad y la supervivencia. Esa noche, fondos de ansiedad danzaban en su mente mientras pensaba en su abuelo y en las lecciones que éste le había enseñado. El honor está en luchar incluso cuando se siente que el mundo se derrumba a tu alrededor, murmuró para sí mismo, buscando fuerza en la sabiduría familiar. Cada paso contaba, y debía estar preparado para la próxima tormenta. La lucha por el reconocimiento había comenzado, pero el desenlace, quizás, solo iniciaba el verdadero viaje de autodescubrimiento que le aguardaba. La madrugada llegó con un silencio apabullante, interrumpido solo por el sonido del despertador. Carlos se levantó sin mucha energía, pero con la determinación latente en su interior. Esa jornada comenzaría como un duelo interior. Sabía que la decisión de alzar su voz había desatado una serie de eventos cuyo desenlace no podía prever. Mientras se preparaba, revisaba en su mente las estrategias que podría utilizar para enfrentar a sus compañeros. Incluso antes de llegar a trabajar, al entrar en la oficina, notó cambios sutiles en el ambiente. Algunos colegas lo saludaron con miradas cargadas de curiosidad, otros lo evitaron completamente. El ruido de los teclados resonando en el aire era un recordatorio constante de que su entorno estaba cambiando. Sin embargo, la presión no solo provenía de fuera, su mente luchaba con la confusión y la duda. Había hecho lo correcto. La voz de su abuelo se volvía cada vez más tenue, un eco que competía con las opiniones críticas de sus colegas. En su escritorio, elementos de trabajo solicitando atención lo miraban desafiantes. Carlos se sentó, reunió sus notas, y recordó una lección que había pasado por alto: la investigación es esencial. Se lanzó a la tarea de observar el comportamiento de los demás, buscando patrones en el ambiente que ahora le parecía hostil. Cada conversación afectada, cada susurro, podía ser una oportunidad o una amenaza. La ansiedad se transformaba en una motivación nueva. Sería un analista en su propio territorio, liderando su propio estudio de comportamiento. Empezó a tomar notas sobre reacciones y actitudes. Se dio cuenta de que había personas que respetaban su decisión de hablar, pero había otros que resentían esa valiente afirmación. Eso lo llevó a una reflexión acerca de las dinámicas de poder en su lugar de trabajo. Se enfrentaba más que un simple conflicto laboral, se encontraba inmerso en un juego de estrategias donde él era tanto el jugador como el tablero. Mientras trabajaba en su análisis, una idea comenzó a tomar forma en su mente. No solo debía defender su propuesta, sino que also tenía que articular sus valores. Esto requería un enfoque en su crecimiento personal. Carlos decidió compartir su experiencia de una manera que pudiera resonar con los otros, no solo como un ataque, sino como una invitación al diálogo. La transformación de su enfoque comenzó a gestarse, dándole el poder de girar el juego a su favor. Esa tarde se celebraría otra reunión. Como un nuevo intento para dejar claro su enfoque, preparó un breve discurso. Al final, las palabras fluyeron desde un lugar de vulnerabilidad y autenticidad.
Se trataba de una mezcla de su pasión por el trabajo y la necesidad de colaboración sincera. Carlos sabía que no podía forzar la aceptación, pero sí podía mostrar su fórmula de integridad y fortaleza. Quizás otros verían sus esfuerzos como un estímulo en lugar de una amenaza. Mientras avanzaba hacia la reunión, la voz interior de su abuelo reverberaba con renovada firmeza: no temas ser quien eres. En su mente, cada paso se sentía como una declaración de intenciones, una firme decisión de crecer a pesar del miedo. Al entrar al salón, notó la tensión acumulándose en el ambiente. Una sensación de adrenalina lo invadió, y aunque la ansiedad danzaba en su estómago, decidió que iba a tomar las riendas de su narrativa. No solo se trataba de él, se convertía en un líder que podría fomentar un cambio positivo. Estaba listo para expresar lo que había aprendido, incluido el valor intrínseco de la colaboración, a la vez que mantenía firme su posición, con el público en silencio y las miradas fijas sobre él. Carlos comenzó su discurso. Pero antes de que pudiera terminar su primera frase, una voz conocida interrumpió, rompiendo la tensión en el aire: porque deberíamos escucharte después de lo que hiciste. La confrontación era inminente, y el comportamiento defensivo que había anticipado en otros se comenzaba a hacer realidad. La lucha por su lugar, su dignidad y su voz estaba a punto de intensificarse. Carlos, sin embargo, no podía retroceder. La pregunta lo obligó a descubrir no solo cómo defenderse, sino cómo reclamar su espacio en un campo de batalla que ahora, más que nunca, sentía que podía conquistar. Tendría la capacidad de convertir el ataque en una posibilidad de diálogo. El momento decisivo se avecinaba, y con ello, la transformación que tanto había buscado parecía cada vez más al alcance de su mano. Carlos se detuvo, el eco de la pregunta resonando en su mente. Había cometido un error al elevar su voz, y aquel compañero parecía listo para recordarles a todos su desliz. La mirada de los presentes, expectante, lo desnudaba. No era solo una cuestión de justificar sus acciones, sino de reafirmar quién era. En esos segundos, la batalla entre su inseguridad y la voluntad de avanzar se intensificó. Respiró hondo, aferrándose a la idea de que su intención era válida. Porque la voz de cada uno cuenta, respondió, intentando mantener o al menos simular la tranquilidad. Sin embargo, al decirlo, su mente se llenó de dudas. Era suficiente. Pero era más que un intento de defenderse, se convirtió en un momento de autodescubrimiento. Carlos miró a su alrededor. Las expresiones de sus colegas oscilaban entre la hostilidad y la curiosidad. No podía permitir que su inseguridad lo dominara. Aquella pregunta era una semilla de confrontación, un ladrillo en la construcción de un nuevo camino. De repente, se dio cuenta de que el ataque podría convertirse en un catalizador para iniciar una conversación más profunda. Sintió la necesidad de transformar el momento en uno de diálogo, no de enfrentamiento. A medida que continuaba, dejó de pensar en la aprobación de los demás y más en cómo podría conectar con ellos. Debemos aprender unos de otros, dijo con firmeza. No estoy aquí para tener razón ni para imponerme, sino para crear un espacio donde nuestras ideas puedan coexistir. La tensión en la sala parecía disolverse un poco. Las reacciones lentas, pero positivas, empezaron a surgir. Algunos compañeros comenzaron a sentir. Si bien su declaración no había resuelto el conflicto, había dado un paso hacia el entendimiento. Esa pequeña victoria personal lo llenó de una confianza renovada. Al concluir su intervención, se sintió aliviado en cierto modo. La reunión continuó, pero una ligera chispa de conexión se había encendido. Los comentarios de sus colegas comenzaron a volverse más abiertos, más reflexivos, sugiriendo enfoques colaborativos. Había transformado una disputa en una discusión, un pequeño triunfo que resonaba en su interior. Sin darse cuenta, había comenzado a liderar desde su lugar sin necesidad de dominar. Aunque el camino por recorrer seguía siendo complejo, Carlos se sentía diferente. Aquella confrontación le había revelado una parte de sí mismo que desconocía, la habilidad de convertir la resistencia en oportunidad, de articular un mensaje positivo incluso en la adversidad. El trabajo era un campo de batalla personal, pero se encontraba dispuesto a navegar dicha guerra con estrategia y empatía. Al regresar a su escritorio, comenzó a tomar notas sobre lo acontecido. Sintió que iba más allá de un simple ejercicio de análisis. Era un ejercicio de autoconocimiento. Cada palabra, cada reacción, se convirtió en parte de su proceso de crecimiento. Reflexionó sobre cómo se había enfrentado a su compañero. No solo había defendido su posición, sino que había creado puentes. Le quedaba mucho por aprender, pero, en ese momento, Carlos comprendió que la confianza en sí mismo no era una meta fija, sino un camino lleno de altibajos. Debía seguir explorando sus habilidades de comunicación, lidiando con las críticas y buscando cada vez más ese espacio donde podía ser auténtico sin miedo. Sin embargo, al cerrar su computador al final del día, una imagen lo golpeó con fuerza, la expresión de desdén de un colega que no había intervenido, que aún lo miraba con desconfianza. ¿Qué pasaría si, en el camino hacia su propio crecimiento,
se encontraba con individuos que solo querían recordar sus errores en lugar de aprender con él. Esa posibilidad lo inquietaba. ¿Cómo lidiaría con la resistencia constante en su búsqueda de cambio personal y profesional? La respuesta seguía estando en sus manos. Con cada reto, Carlos sentía que se acercaba más a comprender no solo su lugar en el trabajo, sino su identidad misma. Era un nuevo comienzo, pero los desafíos no hacían más que intensificarse. Podría sostener las nuevas conexiones y seguir avanzando sin perder su autenticidad ante las críticas. La siguiente reunión, ya bastante cercana, prometía ser un nuevo campo de batalla, y Carlos sabía que debía prepararse, pero esta vez no solo para defender, sino para liderar con claridad y propósito. El tiempo se nublaba en su mente, su determinación pulsaba, y el momento de la verdad se aproximaba. Los días que siguieron fueron un laberinto emocional para Carlos. Cada jornada laboral se sentía como un examen, no solo evaluaba su capacidad profesional, sino la estabilidad de su crecimiento personal. Aunque había logrado transformar un momento tenso en una oportunidad de conexión, aún vigilaba de cerca la reacción de aquel colega. La mirada del desdén había dejado una huella. En las reuniones subsiguientes, trató de aferrarse a la estrategia de diálogo que había ideado. Escuchar activamente se convirtió en su mantra. Sin embargo, cada vez que el colega lo miraba desde el fondo de la sala, sus palabras se enredaban y su autoconfianza titubeaba. Eran momentos en los que la duda se infiltraba en su mente, recordándole sus temores más profundos. ¿Podía realmente validarse en un entorno donde la crítica se asomaba tras cada esquina? Decidido a no dejarse atrapar por su inseguridad, giró su enfoque hacia el aprendizaje de la resiliencia ante la adversidad. Comenzó a leer sobre la filosofía estoica, buscando herramientas para gestionar sus emociones. Si podía entender el poder del desapego, quizás podría mantener el equilibrio incluso cuando las expectativas de otros pesaran sobre él. Dedicó las noches a la lectura y a la reflexión, buscando encontrar la calma en el torbellino. Una tarde, mientras retomaba sus apuntes, se dio cuenta de que había comenzado a estructurar pequeños ejercicios de práctica estoica. Decidió ponerlos en marcha en la próxima reunión, crear una lista de objetivos claros para sus aportaciones, formular preguntas que desafiara el status quo, y sobre todo, centrarse en el proceso de discusión, no en el resultado. Comprendía que era un trabajo interno, un cambio que necesitaba brotar desde su interior más que depender de la aprobación ajena. En dicha reunión, se propuso mantener la mente abierta, preparado para recibir las críticas, pero también dispuesto a plantear dudas que pudieran incomodar. A lo largo del encuentro, cada comentario negativo fue un nuevo escalón que escalaba. En lugar de tomarlo como un obstáculo, Carlos comenzó a ver oportunidades. Lo que antes le generaba ansiedad ahora se convertía en su palanca para crear una atmósfera diferente, más propensa a la colaboración, pero durante ese intercambio, cuando expuso su producción más reciente, notó que la mirada de su colega seguía igual de infringente. La voz de esta persona sobresalió, llamando la atención sobre un error en su enfoque, lo que generó una oleada de murmullos. La sala se llenó de un murmullo incómodo, y Carlos sintió que la presión regresaba. Fue un instante en el que tuvo que elegir, caer en la trampa de la autodefensa o mantener su postura y aguantar la presión. Tomó una respiración profunda. Con voz firme, pero serena, respondió sin desviar la mirada. Aprecio tu comentario, pero me gustaría que lo miráramos juntos. Estoy aquí para aprender y no tomar esto como un ataque, sino como una oportunidad de crecer. Ahí, en esa simple frase, encontró el coraje para abrir una puerta al diálogo. Desterrando la defensiva, la habitación se tornó más accesible. Varios colegas comenzaron a involucrarse, sugiriendo mejoras y alternativas. Carlos se dio cuenta de que su respuesta había resuelto el conflicto de manera eficaz. Había navegado a través de un mar de críticas sin naufragar. Pero su victoria fue ensombrecida por la confrontación que aún flotaba en el aire. Al cerrar la reunión, un nuevo desafío resonaba en su mente. Aquel colega parecía decidido a jugar el papel de antagonista, y no podría permitirse que su evolución se detuviese ahí. ¿Qué tácticas podría aplicar en futuras interacciones? La persistente oposición lo obligaría a mantenerse alerta, a refinar sus habilidades de negociación y adaptación. La batalla por su autenticidad en un entorno crítico apenas comenzaba, y ahora tenía que prepararse para la verdadera confrontación. La reflexión interna se tornó en ambición. Podría establecer un espacio de respeto mutuo donde el crecimiento personal fuera el objetivo común. La lucha por su identidad profesional se intensificaba, y la próxima reunión, con su colega al acecho, prometía ser mucho más que un simple intercambio de opiniones, sería un campo de batalla para su futuro y su autenticidad. Carlos se despertó con una determinación renovada. Las lecturas sobre estoicismo no solo le habían proporcionado estrategias, sino que también habían encendido en él un deseo ardiente de autoexploración. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir un listado de hábitos estoicos que era su objetivo incorporar a su vida diaria. Cada uno sería un ladrillo en la construcción de su identidad profesional y personal. La primera semana de implementación fue reveladora.
Se comprometió a practicar la gratitud cada mañana. La práctica de enumerar al menos 3 cosas por las que estaba agradecido le ayuda a despertar con una mentalidad positiva. Sin embargo, también se planteó un desafío mayor, enfrentarse a sus miedos en lugar de evadirlos. Cada tarde, se quedaba unos minutos más en la oficina para preparar sus ideas para la reunión del día siguiente, dedicando tiempo a crear escenarios que incluían críticas y cuestionamientos. Se dio cuenta de que al anticipar el rechazo, este perdía poder sobre él. No todo fue sencillo. En el entorno de trabajo, había un constante tira y afloja entre sus nuevos hábitos de confrontar la adversidad y la realidad de un entorno competitivo. Durante una de las sesiones de brainstorming, su colega se deshizo de los esfuerzos de Carlos con un desprecio casi palpable, como si sus ideas fueran más humo que sustancia. Un murmullo de risa se derramó por la sala, y en ese momento, el viejo Carlos, el que temía ser el blanco de críticas, resurgió en su mente. Sin embargo, recordando sus prácticas estoicas, respiró profundo y se centró en ofrecer valor a la conversación en lugar de defenderse. Respondió a la risotada con una pregunta abierta que invitaba a la colaboración. Entiendo que podríamos mejorar este enfoque. ¿Qué sugerencias tienen para hacer que esto funcione mejor? La reacción fue inesperada. Algunos colegas comenzaron a contrarrestar la negatividad, aportando ideas que enriquecieron el diálogo. Ese contraste entre su respuesta reflexiva y el comportamiento reactivo de su colega rival no pasó desapercibido. Carlos sintió una pequeña victoria en su interior. Había logrado no solo mantener su dignidad sino también convertía el veneno en un antídoto. Al final del día, revisando su lista de hábitos, se dio cuenta de que aplicar el desapego emocional lo había liberado de la necesidad de aprobación. Fue un momento de conciencia crítica. No obstante, a pesar de sus progresos, la confrontación con su colega se intensificaba. Cada encuentro parecía ser un nuevo test, donde la tensión se palpaba en el aire. La próxima reunión sería crucial. Las expectativas de todos estaban elevadas y el colega parecía decidido a darle un golpe bajo. Carlos se preguntó, ¿debería volver a intentar establecer un diálogo constructivo, o había llegado el momento de mostrar firmeza en su postura? La noche anterior a la reunión, se sentó en su escritorio y revisó sus millones de notas y pensamientos. Anotó que en este viaje de descubrimiento, confrontar desafíos era tan importante como abordar críticas. Se propuso tener una conversación directa con su colega, estableciendo límites claros sobre lo que consideraba un respeto mutuo y la colaboración constructiva. Al día siguiente, al entrar a la sala de reuniones, el ambiente era tenso y lleno de anticipación. La adrenalina corría por sus venas. Carlos se sentía alertado, preparado ante lo incierto. Con cada momento que transcurría, sabía que el desenlace de esa reunión no solo definiría su profesionalismo, sino también la profundidad de su crecimiento personal. Tenía que hacer una elección audaz, iría por el diálogo o por la confrontación. La mano en su libreta se aferraba al bolígrafo, mientras la mirada de su colega lo desafiaba desde el otro lado de la mesa. ¿Podría realmente trazar la línea entre la crítica y la colaboración, o el ciclo de oposición pronto lo consumiría? La decisión estaba al borde de ser tomada. La tensión que colmaba la sala era casi palpable. Carlos podía sentir cómo su corazón latía al compás de la incertidumbre. Mientras su colega lo observaba con desdén, una parte de él anhelaba retroceder, volver a esconderse tras el disfraz del conformismo. Sin embargo, la nueva mentalidad que había cultivado no le permitía volver atrás. Las lecciones sobre autoconocimiento y enfrentamiento resonaban en su mente con cada latido. Al comenzar la reunión, Carlos adoptó una postura firme y decidida. Usó su voz no solo como un medio para comunicar ideas, sino como un instrumento para marcar su presencia en aquel espacio que, hasta hacía poco, le resultaba intimidante. Al presentar su propuesta, se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo un proyecto, sino que también estaba reclamando su lugar en la conversación. Las miradas de sus compañeros, en su mayoría escépticas, despertaron en él una determinación renovada. La reunión avanzaba, y Carlos notó cómo su colega comenzaba a buscar resquicios para descalificar sus argumentos. Cada intento del rival de desacreditarlo era recibido con una calma forjada en sus prácticas estoicas. En lugar de caer en la trampa de la confrontación emocional, Carlos optó por una respuesta estructurada. Entiendo que desde su perspectiva puede parecer así, pero analicemos los datos que respaldan esta idea, replicó, mientras su voz permanecía serena. Alejándose del conflicto, eligió enfocarse en los hechos y la colaboración. En ese instante, el miedo a la crítica comenzó a diluirse. Carlos saboreó la transformación que se estaba llevando a cabo en su interior. La respuesta de su colega se tornó menos agresiva. Tal vez la confianza con la que él se había presentado había hecho impacto, un ligero cambio en la dinámica que le otorgó el control de la conversación. Aquella sala, normalmente llena de antagonismos, empezaba a mostrar signos de unidad. Al concluir la reunión, algunos de sus compañeros se acercaron a él para felicitarlo. Sus palabras de aliento resonaron en su mente, recordándole que el crecimiento no solo implicaba lidiar con opositores,
sino también conectar con quienes compartían su visión. Pero no todo era celebraciones. El rostro de su colega seguía guardando rencor y él sabía que esta lucha estaba lejos de terminar. Carlos decidió que, para consolidar su avance, debía darle un paso más. Se dedicó a escribir un diario donde reflejaba sus desafíos y victorias diarias, estableciendo un espacio para reflexionar sobre sus emociones. Ese proceso le permitió no solo monitorear su desarrollo, sino también entender mejor su propio carácter. También empezó a buscar libros sobre comunicación efectiva. Sabía que perfeccionar esta habilidad solo podría ser beneficioso. Mientras tanto, la angustia latente sobre su próximo encuentro con su colega crecía. Pronto, Carlos se percató de que no solo debía prepararse para la crítica, sino que también tenía que enfrentar el hecho de que estaba en una constante batalla de percepciones. Necesitaba aprender a comunicar su valor sin parecer defensivo ni arrogante. Esa noche, sentado frente a su libreta, garabateó nuevas estrategias. Cada palabra era un testimonio de su viaje interno, un recordatorio de que su crecimiento estaba ligado a su disposición para recibir y responder a los desafíos. Las luces de la ciudad parpadeaban enfrente de su ventana, como un eco de las oportunidades que estaban por venir. ¿Podría Carlos convertir su nuevo enfoque en una armadura? ¿Sería capaz de utilizar su crecimiento personal como un trampolín hacia una versión aún más audaz de sí mismo? La búsqueda de su propia voz estaba a punto de atravesar su mayor prueba. Sin embargo, se sentía listo. Y así, la pregunta persistía: ¿podría realmente reconciliar la necesidad de respeto personal con la realidad de un entorno que aún no estaba dispuesto a reconocerlo? Carlos despertó al día siguiente con una mezcla de ansiedad y expectación. La jornada se presentaba como una nueva oportunidad para aplicar las herramientas que había comenzado a forjar. Se sentía un arquitecto de su propio destino. La reunión de hoy no trataría solo sobre su propuesta, sino sobre su crecimiento como individuo capaz de sostener su voz en un entorno adverso. Consciente de que el camino hacia la autoconfianza es un proceso continuo, decidió establecer una rutina matutina que incluyera meditación y la lectura de un capítulo de su nuevo libro sobre comunicación. La clara estructura de su mañana le proporcionó una sensación de control. Hoy, no solo enfrentaré un reto profesional, demostraré quién soy realmente, se dijo a sí mismo mientras el aroma del café invadía la cocina. Al llegar a la oficina, las tensiones del pasado regresaron al instante. Su colega, cuyo desprecio había sido una sombra constante, lo esperaba en la sala de juntas con una actitud desafiante. Carlos respiró profundo. Visualizó cada uno de los hábitos que había comenzado a incorporar y recordó que la resistencia solo podía ser enfrentada desde la calma y la claridad. La reunión comenzó, y Carlos, armado con datos robustos y una presentación bien estructurada, se adentró en su discurso sin vacilaciones. Durante su exposición, notó que su colega intentaba interrumpirlo, buscando una fisura donde pudiera sembrar la duda. Sin embargo, en lugar de permitir que la provocación permaneciera como un perro a la espera de ser alimentado, Carlos eligió continuar. Entiendo que hay diferentes puntos de vista, pero me gustaría que analizáramos esto en conjunto, afirmó, con una firmeza que sorprendió a algunos. La dinámica de la sala empezó a cambiar. Con cada respuesta sosegada y cada argumento bien fundamentado, Carlos sentía que su poder personal se reafirmaba. Ya no era solo un espectador en su historia laboral, sino el autor que escribía su propio guión. A medida que la reunión avanzaba, Carlos comenzó a observar la reacción de sus compañeros. Una colega, que hasta ese momento había permanecido al margen, se inclinó hacia adelante, mostrando interés genuino en su propuesta. Más notable fue el cambio en su antagonista, quien, visiblemente confundido, empezó a preguntarse si realmente estaba menospreciando un enfoque viable. Al cierre de la reunión, mientras recogía sus materiales, Carlos fue abordado por la misma colega que había mostrado interés. Me gustó tu presentación. Te ves diferente, más seguro, comentó. La validación externa reavivó su orgullo. No solo eran palabras, eran una eclosión de su compromiso por convertirse en la mejor versión de sí mismo. Sin embargo, cuando se encontró a solas con su colega adversario, la tensión volvió a elevarse. Este no es el último esfuerzo que haré para hacerte ver que estás equivocado, le dijo con un tono amenazante, al tiempo que abandonaba la sala con aires de superioridad. Las palabras del antagonista resonaron en su mente como un eco a lo lejos. Carlos sabía que debía prepararse para lo que vendría. De regreso en su escritorio, sintió que las viejas inseguridades comenzaban a aflorar. ¿De verdad había logrado hacer la diferencia, o solo había encubierto su vulnerabilidad? Con el deseo de aclarar sus dudas, decidió profundizar en sus reflexiones y revisar su diario. Mientras escribía, las ideas comenzaban a fluir como un torrente. Pensó en uno de los hábitos del estoicismo que había aprendido recientemente: saber que lo único que realmente posee es su respuesta ante las circunstancias. Reflexionó sobre cómo su visión se había transformado y cómo ahora podría enfrentar la crítica con una nueva perspectiva de crecimiento. En su interior brotó una luz de determinación. No se dejaría doblegar, estaba dispuesto a confrontar con honestidad, no con defensas, pero la pregunta danzaba en su mente:
cuánto quedaba aún por descubrir de su propio potencial. Carlos se dio cuenta de que la batalla no era solo externa, sino también una lucha interna por su propia preparación. La mirada de su colega le indicó que las próximas confrontaciones requerirían de más que un simple discurso, necesitaba una estrategia mucho más profunda. ¿Qué estrategias internas se verían obligadas a emerger en este juego de poder? Un nuevo desafío se avecinaba, uno que cedía a lo profesional y se adentraba en el terreno de la identidad misma. Así, al poner su pluma sobre el papel, Carlos se enfrentaba a un nuevo dilema: ¿cómo podría equilibrar su deseo de ser respetado con la realidad de un oponente decidido a hundirlo? La intriga se apoderó de él, y el siguiente movimiento se tornó crucial. La inquietud que había dejado su colega resonando en su mente no era un simple eco, se había convertido en una reconfortante señal de advertencia. Carlos comprendió que el camino a seguir requeriría un análisis más meticuloso y un compromiso renovado con su crecimiento personal. Su propósito había evolucionado, y ahora se sentía impulsado a sacudir los cimientos de su antigua forma de ser y afianzar su nueva identidad. Decidió entonces volver a su diario no solo como un lugar de reflexión, sino como un campo de entrenamiento mental. Con cada palabra que escribía, se enfocaba en lo que realmente quería lograr, no solo ganarse el respeto, sino también convertirse en un líder en su entorno laboral. Esta vez, su enfoque no sería únicamente en confrontar a su colega, sino en identificar las características de su propia fortaleza. Carlos comenzó a delinear una lista de habilidades que quería desarrollar. Leía sobre la resiliencia, la asertividad y la empatía. Sin embargo, un concepto lo atrapó de inmediato: la negociación. Imaginó cómo unas habilidades de mediación podrían prepararlo para cuando la próxima provocación surgiera. El poder de transformar un conflicto en una colaboración, anotó en su diario. Esa era la piedra angular que podría permitirle navegar la tensión con su colega de manera más efectiva. Por la noche, tras reflexionar sobre su día, Carlos volvió a encerrarse en su espacio de meditación. Quería asegurarse de que cada paso que estaba dando estuviese fundamentado en un propósito claro. Cerró los ojos y, en silencio, se preguntó: ¿quién quiero ser en esta batalla profesional? Con el mantra resonando en su mente, visualizó un nuevo Carlos, un hombre que no evadía el conflicto, sino que lo convertía en una oportunidad de crecimiento tanto personal como colectivo. A la mañana siguiente, durante su rutina, decidió implementar un nuevo foco en sus lecturas: libros sobre negociación y resolución de conflictos. Con cada página, su mente se llenaba de estrategias y ejemplos de personajes que, al igual que él, habían tenido que enfrentarse a antagonistas en el camino laboral. Cada historia era una chispa de inspiración que encendía su determinación. En la oficina, Carlos mantuvo una actitud decidida, pero ya no solo defensiva. Empezó a observar la dinámica de su entorno, buscando momentos donde pudiera aplicar los principios de la negociación que había aprendido. Durante almuerzos, empezó a entusiasmarse por conversaciones pequeñas con colegas que una vez había evitado. Comenzó a plantear preguntas abiertas que fomentaban el diálogo y, sorprendentemente, el ambiente se tornó más receptivo. El verdadero cambio llegó cuando, de manera inesperada, fue invitado a liderar un pequeño proyecto. Su primera reacción fue la de dudar de su capacidad. Sin embargo, recordó las enseñanzas estoicas sobre la aceptación de la incomodidad como parte del crecimiento. Así, se preparó plenamente para la responsabilidad, y no perdió la ocasión para incorporar lo aprendido sobre mediación en su estilo de liderazgo. El primer encuentro del equipo fue un desafío. Habitualmente incómodo al dirigir a sus colegas, Carlos aplicó los principios de autenticidad y asertividad que había cultivado. Se presentó ante ellos con una propuesta clara y escuchó atentamente sus comentarios, reconociendo sus inquietudes. Pero cuando su colega crítico planteó un comentario despectivo sobre su liderazgo, sintió que su corazón se aceleraba. En ese momento crítico, recordó su mantra y la imagen que había creado de sí mismo. Con una respiración profunda, respondió: aprecio tu opinión y esto refleja la diversidad de pensamientos que todos aportamos. Estoy aquí para escuchar y encontrar lo mejor en nuestras ideas. Las palabras sorprendieron tanto a su colega como a sus compañeros. Mientras la reunión continuaba, Carlos sintió que estaba dando un paso decisivo hacia la persona que aspiraba a ser. Esa combinación de asertividad y calma inicial era la base de algo más grande. Sin embargo, la mirada desafiante de su colega seguía grabada en su mente, recordándole que aún había batallas por librar. El siguiente día, Carlos comenzó a imaginar lo que podría ser una confrontación inminente y planeó su respuesta cuidadosamente. Sería capaz de mantenerse firme y buscar soluciones en lugar de conflictos. El eco de su propuesta resonaba como un nuevo mantra en su mente. El camino estaba definido, pero el fin de esta sección de su viaje estaba aún lejos. ¿Qué verdadera transformación de su carácter le depararía la próxima confrontación? La duda flotaba en el aire, y la tensión crecía. Al llegar a la tarde, Carlos se sentó en su escritorio, preparado para la reunión semanal que se convertiría en el campo de batalla donde no solo lucharía por su propuesta, sino también por la afirmación de su valía profesional y personal.
La presión aumentaba al recordar cada interacción pasada con su colega, que había hecho esfuerzos deliberados por desacreditarlo. Sin embargo, esta vez no era solo un enfrentamiento, era una oportunidad para demostrar cómo había cambiado. Mientras los colegas se reunían, su mente se inundó de pensamientos poco agradables. Pero al respirar hondo, recordó las enseñanzas estoicas que había adoptado. Lo que importa es cómo respondo a las acciones de los demás, se repitió. No se permitiría ser dominado por la inseguridad. Al comenzar la reunión, Carlos tomó la palabra con una voz clara y segura. Expuso su proyecto, no solo con datos tangibles, sino también con una narrativa emocional que comprometía a todos. Sintió que la energía en la sala cambiaba a su favor. Las miradas de algunos compañeros veían en él algo diferente, ya no era el joven tímido abrumado por la crítica, sino un profesional asertivo que defendía sus ideas. Cuando su colega interrumpió para lanzar una crítica despectiva, el viejo miedo a la ofensa empezó a alimentarse en su interior. Sin embargo, contempló su respuesta. En lugar de caer en la trampa de la defensiva, Carlos se detuvo. Mantuvo la calma. Cuestionar es válido, pero propongo que analicemos como equipo cada uno de nuestros enfoques, dijo con firmeza, mientras la mirada de su antagonista se tornaba incrédula. Ese fue el giro que necesitaba. La atmósfera en la sala se hizo menos tensa, y otros comenzaron a participar ofreciendo sus ideas, una colaboración auténtica que emergía de un nuevo respeto que parecía brotar. Carlos observó cómo su respuesta había transformado la atmósfera, con cada palabra, había empezado a reconstruir sus relaciones laborales. Mientras continuaba su presentación, se dio cuenta de que el verdadero reconocimiento provenía no de ser el más inteligente o el más original, sino de ser colaborativo y auténtico. Esa epifanía lo llenó de confianza. No solo estaba mostrando que era capaz, sino que en su búsqueda de crecimiento, había aprendido a ser parte de un equipo. A la conclusión de la reunión, recibió felicitaciones, y su colega, aunque aún renuente, se sintió obligado a ofrecer algunas palabras de apoyo. No fue una victoria completa, pero sí un paso significativo. Había logrado convertir un enfrentamiento en una conversación productiva. Al final, comprendió que había recuperado el control de su narrativa y, sobre todo, su dignidad. A medida que los días avanzaban, Carlos continuó aplicando sus nuevos aprendizajes. Aliándose con compañeros que también buscaban un ambiente de trabajo más colaborativo, comenzó a organizar sesiones de brainstorming donde se priorizara el diálogo abierto sobre la competición. Las viejas dinámicas empezaron a debilitarse, el cambio no pasó desapercibido. Su jefe lo llamó para reconocer su liderazgo emergente y su capacidad para transformar el trabajo en equipo. La gratitud que sintió fue abrumadora, había superado sus miedos, no solo por el reconocimiento en la oficina, sino en cada aspecto de su vida. Carlos ahora sentía una confianza sólida, que provenía de su habilidad para enfrentar la resistencia y convertirla en colaboración. Había aprendido que cada crítica era una oportunidad para crecer. También entendió que, al ser genuino, podía establecer un estándar más alto para sí mismo y para los que lo rodeaban. Aquella jornada, al mirar por la ventana mientras el sol se ponía, se sintió completo. Había llegado lejos, pero su camino apenas comenzaba. La lucha por su voz había valido la pena. Finalmente, se sintió orgulloso de ser quien era, un hombre que no solo había conquistado un espacio en su trabajo, sino también una profunda conexión con sus valores y su familia. No dejes que tus temores te dominen, toma la lección de Carlos. Nunca es tarde para reivindicar tu voz y tus valores, ni para embarcarte en un viaje de crecimiento personal significativo. Empieza hoy mismo. Si estas historias te inspiran y quieres seguir conociendo relatos que transforman vidas, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta conclusión y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperen ni un segundo más para compartir.